Somos la familia Ospina Arteaga, mi esposo Oscar Ospina, yo soy Ángela Arteaga, acompañados de nuestra bebé recién nacida y vamos a hablar de la parasha Mishpatim. Bienvenidos a este espacio, comunidad. Como lo acaba de decir mi esposa, somos la familia Ospina Arteaga. Estamos muy complacidos y muy contentos de estar aquí con ustedes, dando un primer vistazo a la parashá de esta semana, que nos corresponde, la parashá Mishpatim. De antemano, pues mi esposa, como ven, estamos aquí a cargo de nuestra pequeña bebé, de nuestra otra bebé que está en estos momentos en una pequeña siesta. Entonces la disculparán si en algún momento tiene que salir a cumplir su deber de madre, ¿cierto? De madre que edifica el hogar. Así que la disculparán en algún momento si se tiene que ir para poder alimentar a la bebé o atender a nuestra otra hija, que si viene aquí nos dañan el set completamente. Bueno, entonces Parashá Mishpatim, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces. Parashá Mishpatim, su significado en hebreo, Mishpat, que significa juicio, Mishpatim, por ende, juicios. Y contiene 53 mitzvot, 53 mandamientos, ¿sí? Entonces en esta parashá acabamos de venir de la parashá Yitro, y habla de que nos dieron los 10 mandamientos. Esta parashá hace como una extensión a esos 10 mandamientos. Habla de cada uno de los mandamientos más o menos, y nos da un poco más de instrucciones para saber qué podemos hacer con cada uno de estos mandamientos que ya se le ha dado al pueblo. Entonces tenemos mandamientos, leyes judiciales de tipo civil más que todo, tenemos de tipo económico, leyes de tipo social, leyes de compra de esclavos, que es muy interesante esta parte, que es donde nos vamos a centrar, que es la compra de esclavos. La manera como lo dice allí el texto, la Torá, comprar esclavos, como avala la Torá a la compra de esclavos hebreos. Entonces pena por asesinatos, por robos, daños, leyes de préstamos, leyes de ofrendas. También tenemos leyes para representar al extranjero, leyes de psicología humana. Hay un montón de leyes allí acumuladas, son 53 mitzvot. Obviamente no todas van a caber para que nosotros las cumplamos, sin embargo allí están, ¿cierto? Son estas 53 mandamientos que están allí presentes y están divididos en varias categorías, ¿sí? Entonces, damos inicio a la parashá. Si me acompañan, por favor, donde aparece capítulo 21 de Éxodo. Empezamos capítulo 21. Vamos en sus Biblias, por favor, capítulo 21, donde inicia la parashá. Esto va del capítulo 21 de Éxodo hasta el capítulo 24, verso 18. Este es el lapso de la parashá. Entonces empezamos. Estas son las leyes que tú le expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da una mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, será también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Damos un inicio, un abrebocas a esta parashá, y empieza por algo muy peculiar, empieza por algo que es la compra de esclavos. Es interesante cómo empezamos por este lado, y hay que cogerlo con pinzas porque no es tanto el esclavo como nosotros lo vemos, un esclavo al cual se le trata mal, ni nada de esas cosas. Es un poquito más fuera de contexto. Entonces, como les decía anteriormente, ya vamos a aclarar este concepto de esclavo, que quiere decir allí en la parashá Mishpatim. Entonces, nos damos cuenta de que estas leyes judiciales, que son una extensión prácticamente de los 10 mandamientos dados en el Sinaí, es decir, sus principios y sus lógicas como subyacentes
em, sin dar lugar pues a ambigüedades que pudieran presentarse si solo se hubieran dado a conocer los 10 mandamientos sin más. Porque el pueblo ya bien sabía que no podía robar, que no podía matar, que había un solo Elohim, que tenía que honrar a padre y madre. Pero ¿qué pasaba si no se hacía? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, robaba algo y, y no lo devolvía, o robaba algo y lo capturaban y tenía todavía en su dominio el bien robado? ¿O qué pasaba si de pronto el hombre que robaba no tenía cómo pagar? Entonces es como categorizando todo lo que pueda pasar en prueba que no se cumplan o que se cumplan estos 10 mandamientos que ya se habían dado. Entonces esto es como, en fin, es una parasha un poco densa porque habla solo de leyes, puras leyes, leyes de qué pasaba si esto, de qué pasaba si lo otro. Entonces es un poquito densa, pero vamos a tratar de desglosar en este corto tiempo que tenemos para que iniciemos y nos demos un primer vistazo y un primer acercamiento. Entonces, después de dar esta gran revelación, que fue, recuerden que los israelitas tuvieron una reacción muy temerosa ante Elohim. Lo vemos en la parasha pasada, capítulo 20, verso 18, ante el espectáculo de truenos y de relámpagos, de sonido de shofar, y en las montañas envueltas de humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moshe: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, si Elohim nos habla, seguramente moriremos. Entonces nos damos un acercamiento más o menos de que el pueblo tenía miedo, que el pueblo estaba temeroso y estaba ansioso también de conocer qué era lo que el Eterno le iba a hablar a Moshe, y por ende Moshe le iba a hablar al pueblo. Entonces uno esperaría, o bueno, el pueblo esperaría que fueran leyes y cosas sumamente espirituales, de sacerdotes, pero no. El Eterno empieza hablando de la servidumbre del pueblo, de los esclavos, de compra de esclavos. El pueblo esperaba desde luego una gran instrucción, una gran revelación, pero no para cómo comportarse con con las otras personas, con mis hermanos, con mis vecinos, sino algo más espiritual. No esperaba algo tan mundano, como lo decimos hoy en día. Algo como la manera de cómo conectar con las personas, qué pasaba si esto, qué pasaba si lo otro. Entonces fue algo desconcertante un poco, pero ahí va la primera enseñanza de esta parasha, que todo tiene que ser en un todo. Yo no puedo pretender alabar al Eterno, no puedo tener una buena relación con el Eterno si no tengo una buena relación en casa, si no tengo una buena relación con mi esposa, con mis hijos, si no tengo una buena relación con los que me rodean, si no tengo actos de justicia en la tierra, no puedo pretender elevarme y tratar de santificarme. Entonces allí la Torá y el Eterno habla de esta parashá como un todo, como que tenemos que hacerlo todo, tenemos que cumplir estas leyes, y de esa manera ustedes pueden elevarse, pueden santificarse con actos de justicia en la tierra. Es importante tener eso claro, actos de justicia aquí en la tierra. Entonces abran la parashá aquí ya más puntual de servidumbre y esclavos hebreos, injurias personales, protección a la propiedad, responsabilidad social, leyes de justicia y misericordia, leyes shabáticas, ley de esclavitud, pero la ley de esclavitud es, como les digo, que me pareció particular. Entonces, la parashá, como les digo, empieza hablando de servidumbre, de esclavos, pero no los esclavos que conocíamos o de los que venían, que los tenían en cautiverio en Mizraim, en Egipto, que los trataban peor que cualquier animal. Esclavos que en su tiempo, digamos que la Torah no hace explicación, no hace, o sea, no lo describe como esclavo de ese tiempo, sino como un siervo, más que como un esclavo, ¿cierto? Entonces que hablamos de que había esclavos y que a su sexto año se liberaba, pero un poco desconcertante porque, como lo decíamos, viene el pueblo de ser esclavo en Mizraim, y ahora viene el Eterno avala la compra de esclavos y esclavos hebreos.
Y también podía comprar esclavos gentiles, pero tenía que poner por encima la compra de esclavos hebreos. Entonces un poco desconcertante y uno dice, pero el Eterno, ¿qué pasa? ¿Se está contradiciendo? ¿Quiere que el pueblo siga en esclavitud? ¿O cómo es esto? Entonces ya lo vamos a desglosar. Entonces Rashi habla de dos formas en las cuales un judío, un hebreo, puede convertirse en siervo o en esclavo. Uno es venderse para salvarse de la indigencia. Y dos, en caso de haber robado y verse imposibilitado para pagar, la corte puede venderlo para recuperar fondos. Y Rashid dice, apunta de que este verso, este pasaje, habla de esa segunda opción, de que habla de esclavos, o sea, personas que robaron, o simplemente de personas que robaron y que además tienen esclavos y pusieron a sus esclavos a pagar por ese robo. Entonces trabajan por 6 años, el cual no reciben ninguna paga, y al año sexto los liberan. Entonces esta es una manera de poder pagar eso que no se puede pagar o que se robó o en fin. Entonces hay esas dos posibilidades. Hay que tener entonces un poco de contexto, por supuesto que no habla de esclavos comunes, habla más bien de una especie de siervo en el cual se endeuda y no tiene cómo pagar su deuda. Esto lo podemos corroborar más adelante en el libro de Baikra, en el libro de Levítico. Yo creo que por favor me acompañen. Capítulo 25, verso 39, por favor. Allí en Levítico. Baikra, capítulo 25, verso 39. Y dice: si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al que resiste o al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos, yo los saqué de Misraim. Así que no serán vendidos como esclavos, no serán un amo cruel, sino que temerán a Elohim. Entonces aquí es un poco desconcertante porque dice, no se venderán como esclavos, pero aquí antes en la parasha nos está diciendo, se puede comprar esclavos. Entonces ahí es donde Rashi habla de que pudo haber sido esta parte de que fue un ladrón, habla de ladrones, que para pagar su deuda, no tenían cómo pagar, para pagar su deuda, tenían que venderse ante sí. O sea, no habla de la primera opción que ya había hecho, que era que se habían empobrecido y que para no caer en la indigencia, pues entonces se vendían también. Esa es la posición de Rashi, ¿cierto? Entonces, pero yo prefiero inclinarme por la segunda posición, por la posición de Levítico también. Y esto también lo habla por allí, indagando un poquito en la parashá, en los años pasados, en los años anteriores, una enseñanza del pastor, en donde si alguien se empobrece, como lo dice aquí en Baikra 25, se empobrece y tiene que venderse a un hebreo. Y interesante como si se tiene que vender, hay que tratarlo con honra, hay que tratarlo bien, hay que darle el sustento. Es interesante este concepto y es un poco desconcertante también de nuestros tiempos, y lo traemos a nuestros tiempos. Y bueno, hay que tener especial cuidado porque no solo es un esclavo, sino que además hay que tratarlo con honor, no darle trabajos humillantes, tener en cuenta eso, y hay que darle un buen sustento y procurarle el bien. Entonces nos damos también cuenta de que Hashem en su eterna misericordia permite que éste pague la deuda con 6 años de trabajo, pudiendo así saldarla. Esto da una primicia de cómo le gustan las cosas al Eterno. Comienza con una gran ley, protegiendo al pobre, como lo decía el pastor, protegiendo al pobre, protegiendo al necesitado, al desamparado, al que no tiene quien lo defienda. Recordemos que este esclavo o siervo podría ser también un ladrón o siervo de un ladrón, el cual robó y no tiene cómo pagar. Pero aun siendo ladrón hay que tratarlo igual, de una manera honorable, y además darle riquezas cuando saliera libre, para no liberarlo con las manos vacías. Un acto de completa misericordia, completa gracia
darle al que no merece. Infinita es su fidelidad y compasión por nosotros. Entonces Hashem en sí no les está dando un castigo al esclavo, sino más bien una oportunidad de rectificación, ¿sí? Para volver al mundo y aprender a sostenerse. Porque recuerden que también el esclavo estaba allí aprendiendo, viendo al amo y aprendiendo de sus negocios, aprendiendo de sus finanzas, aprendiendo de cómo podía salir adelante si el esclavo quería. Entonces Hashem en su inmensa misericordia da estas leyes y permite nos permite rectificarnos y empezar una vida nueva a partir del 6º año. Y yo me hago una pregunta: ¿cómo saldrá un esclavo de allí, de todo este acto de misericordia? ¿Cómo saldrá una persona después de haber robado o de haber robado, detengan ese acto de misericordia y fuera de eso le den sustento y lo tengan bien? No es cualquier sustento ni mantenerlo en humillación ni nada de esas cosas. La Torá explica que tenía que darle buen sustento y tenía que ser honrado y no podía ser humillado. Yo pienso que una persona así sale con extrema gratitud y rectificado para comenzar su nueva vida. Ya damos un vistazo de cómo le gustan las cosas al Eterno. Cosas tan diferentes como hoy en día. Hoy en día las leyes humanas, pues vemos tanta corrupción, vemos tantas cosas que están allí, pero las leyes divinas aquí en esta parashá contenida, parashá Mishpatim, son muy claras y llevan 3.000 años, más de 3.000 años siendo y no han pasado, aún siguen vigentes. Pero las humanas, si nos damos cuenta, las humanas siguen cambiando, constantemente van cambiando y van cambiando y van cambiando. Leyes del mundo, leyes humanas. Y porque generalmente el humano, el hombre, va cambiando su manera de pensar y va cambiando su manera de ver las cosas. Hoy en día vemos eso es completamente diferente a las leyes que hoy hay a las que habían. Completamente estamos en contra de las leyes de la Torá y eso lo podemos ver y por eso es que hay tanta cosa, por eso es que tenemos plaga, pero gracias al Eterno que nos ha liberado y que algunos han caído por esta plaga terrible en las que estamos pasando, pero estamos ahí y nos dan una instrucción y nos dice cómo debemos actuar, así las leyes del mundo se corrompan. Como dice el texto, a lo bueno lo llamará malo y a lo malo bueno. Entonces, estas leyes no se pueden comparar. Habla en el capítulo 23 de la parashá, Éxodo capítulo 23. Por favor, si me pueden acompañar. Entonces dice, Éxodo capítulo 23. No divulgues informes falsos. Empezamos allí. Hoy en día como cualquier persona puede divulgar un informe falso, puede hacer que metan a otro a la cárcel por un falso testimonio. Estamos en contra totalmente de lo que ya está escrito y lleva escrito hace muchos años, mucho tiempo, más de 3.300 años tal vez lleva escrito. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en los procesos legales. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Y esto lo vamos a ver ahorita un poquito más, porque es interesante. Es interesante que siendo un asno, siendo un toro, siendo algo perdido, aún siendo el enemigo, tenemos que ir a ayudarlo. Pero ¿cómo? En el pueblo ya habían enemigos, ya habían alguien que se peleaba con otro, y esto es constante, y lo vemos desde aquí, que Dios prevé todo esto, y ya sabía que iban a haber, o que habían enemigos entre el mismo pueblo. Verso 6. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Verso 7.
Mantente al margen de las cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honralo. Y honrado, perdón. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. Bueno, y allí se desglosan varios. Todo esto son leyes, esta parasha. Habla de muchas leyes, como les digo, es un poco densa. Pero desde ahí nos está previniendo de las cosas que hacen la mayoría. Nos está diciendo, cuidado, ojo, no dejarnos contaminar. Se supone que somos la luz del mundo. La gloria, que el Eterno se glorifique en nosotros. Entonces, vamos un poco más rápido. Vamos un poco más rápido porque tengo varios temas aquí que tratar. Entonces, además, si el israelita podía comprar un esclavo gentil, Elohim pone prioridad sobre el hebreo, o sea, sobre el esclavo hebreo, ¿sí? Así el gentil le resultara más económico, y eso lo vemos hoy en día en todos los judíos ayudándose y cumpliendo esta mitzvot, que es, que es la ayuda a su propio pueblo, a su propia gente, la gran ventaja del resto de la humanidad. ¿Cuántas veces nosotros volteamos la espalda y no ayudamos ni siquiera a nuestros congéneres, a los que están allí, a las personas más cercanas? Ni siquiera de comunidad. Y esto es algo que Joel siempre ha hecho y que honro esto y que me gusta mucho de Joel, el pastor. En que siempre hay que ayudar a los de la comunidad, en comprarle, en hacer negocios con los de la comunidad de primera mano. Recuerdo mucho cuando el pastor habla de nosotros, que soy mariachi, y dice, hasta los mejores mariachis tenemos en la comunidad, y es algo realmente bonito porque nuestra profesión es vista totalmente como algo mundano, ¿cierto? Es algo, sí, totalmente mundial, y hasta cierto punto pues sí, hay razón, pero los que no tuvieron la oportunidad de nacer en esta cuna mesiánica o en una cuna judía o en una cuna cristiana, entonces a ellos que la paracha habla de estas personas, de los vulnerables, de los que no tienen a qué aferrarse. Si yo nací en una cuna judía, en una cuna cristiana, pues bien. Si yo ya me desvío y tomo caminos que me alejan del Eterno, pues ya es mi juicio viene hacia mí, pero los que no, los que ya con eso, como en mi caso, hablo de mi experiencia, ya con eso llevamos el sustento a nuestras familias. Allí que yo conozco muchos de mi familia, yo por mi parte pues ya sané esa herida, gracias al Eterno, ya sané esa herida en la cual puedo ser parte del ministerio de alabanza. Imagínense un mariachi siendo parte del ministerio de alabanza, pero eso es la ley, esta es la parashá. Y conozco muchas personas, muchos familiares, amigos, mariachis que quieren servir al Eterno, que quieren servir, pero que lamentablemente no los dejan. Leyes humanas. Ponerle más trabas a las trabas, o sea, ponerle más cosas, como si no fuera poco, todas las leyes y cosas que nos tiene ya el Eterno para obviamente pulirnos y santificarnos, que es un bien para nosotros. Pero leyes humanas, poniendo más trabas, y conozco muchos testimonios de gente que quiere servir, pero que no los dejan. Y yo doy gracias al Eterno por haber conocido en el camino, porque si aquí estamos, es porque el Eterno tiene algo grande y estamos en medio de la enfermedad, estamos en el hospital, estamos tratando de ser luz en este mundo, en este gremio de mariachis que necesita tanto de Dios. Y Dios me tiene aquí. Y le doy gracias al Eterno y espero que me dé mucha vida. Obviamente hay que tratar de buscar otros caminos que nos alejen por lo menos del Shabbat, que es complicado en nuestro gremio, que nos alejen de las fiestas y todo esto, que podamos hacer nuestras oraciones matutinas y todo eso, y por el trasnocho pues es un poco complicado, pero es así, casi siempre esto se ve reflejado en estas iglesias. No hablo de todas, pero muchas veces damos cualquier serenata a cualquier ser querido que falleció en una iglesia y quieren darles la misa. Esto más que todo en las iglesias católicas, porque en las cristianas sí que de paso no contratan, pero en las católicas siempre hay como esa costumbre de dar este homenaje a la persona que fallece. Y a veces simplemente ni a la puerta nos dejan asomar. A veces nos toca afuera, en la calle, tratar de complacer a la memoria
del fallecido. Entonces, leyes humanas. ¿Hasta cuándo tendremos inculcado estas leyes humanas? Y cada vez se van volviendo más y más perversas. Dejamos de lado las leyes que nos dio nuestro Mashiach, Yeshua, las leyes que es amar a tu prójimo como a ti mismo, el mandamiento más importante. Y seguimos poniendo por encima las leyes de los hombres, leyes humanas. Entonces aquí no tenemos que ser profetas para ver las cosas que se avecinan, las cosas que están pasando. Vemos obviamente injusticias, vemos que el que quiera ser el que nace siendo un niño ya puede, desde niños incluso, ya puede ir y decir, no, es que yo me autopercibo como niña, y todo esto va en contra de las leyes, de lo que nos ha hablado el Eterno. Entonces, es una mentalidad que está inculcada y arraigada lastimosamente en nuestra sociedad, que es primero mis derechos. Cuando el Eterno dice, no, tú no tienes derechos sobre ti, sino que yo soy el dueño de la vida, yo soy el que la quito y yo soy el que la doy. Pero estamos poniendo hoy en día nuestros derechos, nuestras cosas, lo que yo quiero, lo que yo percibo. Es que no me parece que es que esta Torah fue escrita hace 3000 y punta de años, esto ya no está vigente, pero vemos hoy en día como sí está vigente, y como la perversidad de todo esto que hemos hecho nos tiene hoy en día con plagas, nos tiene hoy en día con injusticias, con todo esto. Y algunos pueden decir, no, es que esto es para el judío. Y ya estamos bastante claros que somos olivos injertados. Nos hemos repetido a la sociedad que somos injertados en el nuevo pacto por nuestro Mashiach Yeshua. Tenemos parte en el pacto. Pero es curioso como reclamamos promesas. Pero para cumplir las condiciones, para que esa promesa se cumpla, entonces ahí sí, eso ya son para judíos, pero las promesas sí son para mí. Pero lo que tenemos que hacer para poder que esas promesas que tanto pedimos se cumplan, entonces eso sí ya es para judíos, leyes del hombre, que constantemente están cambiando y cada vez se vuelven más paganas y van en contra de lo que fue escrito en la Torá. Pero aún así, el Eterno nos tiene misericordia y nos da lo que no merecemos, nuestro sacrificio, Mashiach Yeshua. Como el ladrón, como el esclavo, nos muestra el camino, nos sustenta, nos tiene compasión, porque espera que cuando salgamos de esta esclavitud y cumplamos nuestra condena, nuestros 6 años, como lo vimos al principio, cumplamos las leyes y demos el fruto que Él nos demanda. Así que gracias al Eterno doy en esta tarde ya. Gracias al Eterno por permitirme este espacio, por compartir esta breve reflexión, esta breve introducción a esta parashá tan rica de Parashá Mishpatim. Entonces, muchísimas gracias, comunidad, por estar aquí, por conectarse, por estar con nosotros, y cumplamos lo que tenemos que hacer, cumplamos las leyes que tenemos que cumplir, porque se nos demanda fruto, el fruto que espera nuestro Creador. Así que, comunidad, muchísimas gracias por este tiempo al pastor, a toda la comunidad, al Moré de Dudu, y espero que esta pequeña y breve reflexión haya caído como semilla en tierra fértil. Muchas gracias.